El capitán Jake Morrison apretó el rostro contra el frío metal de la ventana de observación y contempló la infinita negrura del espacio. Su aliento empañó el cristal un instante antes de que el sistema de aire de la nave lo despejara. A 3 años luz de la Tierra, en el vacío entre sistemas estelares, algo imposible flotaba en la oscuridad. La UES Pioneer se encontraba en una misión de exploración rutinaria cuando sus sensores de largo alcance detectaron el enorme objeto. Al principio, la tripulación pensó que podría ser un asteroide o quizás restos de alguna antigua batalla espacial, pero a medida que se acercaban, las lecturas eran cada vez menos sensatas. La comandante Lisa Grant estaba detrás de Morrison en la estación de escaneo. Sus dedos se movían rápidamente sobre el panel de control mientras intentaba comprender lo que veían. El objeto era enorme, de casi 2 kilómetros de largo y medio kilómetro de ancho. Su casco era negro como la medianoche, marcado por décadas de polvo espacial y diminutos meteoritos que habían erosionado su superficie. El Dr. Kevin Walsh se abrió paso entre los demás miembros de la tripulación para observar mejor las lecturas. Como experto de la nave en tecnología de la Tierra antigua, había visto muchas cosas extrañas a lo largo de su carrera. Pero esto era diferente. Era imposible. El escáner mostraba tecnología que parecía humana, pero mucho más avanzada que cualquier cosa que la Tierra hubiera construido jamás. Las señales de energía eran excepcionales, y la composición metálica incluía elementos sobre los que los científicos terrestres solo habían teorizado. Lo más inquietante de todo era que las computadoras de la nave detectaban débiles señales de vida desde el interior de la enorme nave. Morrison se apartó de la ventana y miró a su tripulación. Llevaban 3 años juntos, explorando los confines del espacio humano. Confiaban plenamente el uno en el otro, pero en ese momento todos parecían asustados y confundidos. Grant finalmente habló, con una voz apenas superior a un susurro. «Capitán, estoy leyendo señales de tecnología humana. La computadora dice que esta cosa fue construida en la Tierra, pero eso es imposible. Nunca hemos construido nada tan grande ni tan avanzado». Walsh ya estaba consultando archivos en su tableta personal, buscando entre décadas de registros de naves espaciales. Sus ojos se abrieron de par en par al encontrar lo que buscaba. La tableta se le resbaló de las manos y cayó al suelo. «La US Retribution», dijo con voz temblorosa. «Esta tiene que ser la Retribution. Miren esas marcas de agujeros. Miren la estructura básica del diseño. Coincide exactamente con los planos». Morrison sintió que se le helaba la sangre. Todos los niños de la Tierra conocían la historia de la Retribution. Había sido el mayor logro y la mayor tragedia de la humanidad, todo en uno. Construida hace 50 años, durante el periodo más oscuro de la historia. Se suponía que sería el arma definitiva de la Tierra contra la invasión alienígena que casi había destruido la civilización. La nave había sido enorme incluso para los estándares actuales. Equipada con armas experimentales y el motor Warp más avanzado jamás intentado, llevaba una tripulación de 5.000 de los mejores y más brillantes de la Tierra, junto con suficiente potencia de fuego para arrasar ciudades enteras. Pero algo salió mal durante su viaje inaugural. La Retribución había desaparecido sin dejar rastro, justo cuando la Tierra más la necesitaba. La invasión alienígena continuó durante 3 años más antes de que la humanidad finalmente lograra repeler a los atacantes. La mayoría de la gente asumía que la gran nave de guerra había sido destruida. Su tripulación perdida para siempre en las frías profundidades del espacio. Grant realizó otro escaneo profundo de la nave. «Capitán, detecto radiobalizas de socorro automáticas que acaban de activarse. Están transmitiendo en las antiguas frecuencias militares de la Tierra. ¿Qué pasó con esta nave? Lleva 50 años esperando aquí». Morrison tomó la decisión que lo cambiaría todo. Detener todo. Máxima potencia para escudos y sistemas de armas. «Grant, quiero escaneos continuos de esa nave». «Walsh, consulta todo lo que tenemos sobre la misión original de la Retribución y el manifiesto de tripulación. Quiero saber a qué nos enfrentamos antes de acercarnos más». La Pioneer se acercó lentamente a la nave de guerra abandonada. A medida que se acercaban, se hicieron visibles más detalles. El casco de la Retribución estaba cubierto de extrañas marcas que definitivamente no formaban parte del diseño original. Algunas parecían marcas de quemaduras de armas de energía, pero otras parecían casi orgánicas, como si hubieran crecido naturalmente en el metal, aunque los enormes sistemas de armas de la nave seguían intactos, aunque habían sido modificados de maneras que no tenían sentido. Se habían cortado troneras adicionales en el casco, y lo que parecía metal vivo se había injertado en el blindaje original.
Lo más inquietante de todo era que algunas secciones de la nave parecían latir con una tenue luz roja, como si algo en su interior respirara. Las manos de Grant revolotearon sobre su consola mientras llegaban nuevas lecturas. Capitán, el núcleo de energía de la nave sigue activo. De hecho, está emitiendo más energía de la que debería generar. Y señor, estoy detectando movimiento dentro de la nave. Algo grande se mueve por los pasillos. Walsh levantó la vista de sus archivos de investigación con el rostro pálido. La retribución. Llevaba tecnología alienígena experimental cuando desapareció. Muestras y artefactos que científicos terrestres habían recuperado de la flota de invasión. La misión oficial era estudiar la tecnología alienígena y encontrar puntos débiles que pudieran explotarse. Morrison sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de tecnología alienígena? Los informes son clasificados, pero por lo que he podido reconstruir, incluían muestras biológicas, núcleos de computadora y algo llamado sistemas de mejora adaptativa. Los alienígenas parecían usar biotecnología que podía modificar tejido vivo e integrarse con sistemas mecánicos. Como si respondiera a su conversación, el sistema principal de comunicaciones de la retribución cobró vida de repente. Una transmisión crepitante llenó el puente de mando de los pioneros. Débil y distorsionada, pero inconfundiblemente humana. Soy el capitán Ryan Hayes del OS. Retribución. A cualquier nave terrestre que reciba esta transmisión, les informamos que hemos regresado de nuestra misión más allá del borde galáctico. Traemos conocimiento y armas que la Tierra necesitará para la guerra que se avecina. Pero les advertimos, ya no somos la tripulación que abandonó la Tierra hace 50 años. Hemos visto cosas que nos cambiaron, nos mejoraron, nos convirtieron en algo nuevo. Acerquense con precaución. La transmisión se cortó, dejando el puente en un silencio atónito. Morrison miró a su tripulación y vio su propio miedo reflejado en sus rostros. La retribución había regresado. ¿Pero en qué se había convertido durante sus 50 años en el vacío? ¿Y qué quiso decir el capitán Hayes cuando dijo que ya no eran la misma tripulación que había abandonado la Tierra? El escáner de Grant empezó a pitar frenéticamente. Capitán, las puertas del muelle de atraque se están abriendo. Nos invita a subir a bordo. Morrison observó la enorme nave de guerra que flotaba ante ellos. Su instinto le decía que diera la vuelta y regresara a la Tierra lo antes posible, pero también sabía que la Tierra necesitaba saber qué había sucedido con la retribución y su tripulación. El conocimiento que portaban podría ser la clave para la supervivencia de la humanidad. Respiró hondo y tomó una decisión. Preparen un grupo de abordaje. Equipo de combate completo y trajes de riesgo biológico. Subiremos a bordo de la retribución. Comandante. Lisa Grant guió al grupo de abordaje a través de la esclusa de aire que conectaba la Pioneer con la enorme Retribution. Su traje ambiental se sentía pesado e incómodo, pero sabía que necesitaban protección de cualquier atmósfera que pudieran encontrar dentro de la antigua nave de guerra. Detrás de ella, el Dr. Kevin Walsh llevaba un escáner portátil, mientras que 3 oficiales de seguridad armados cerraban la marcha. En cuanto entraron en la plataforma de atraque de la Retribution, Grant supo que algo andaba terriblemente mal. El aire era denso y húmedo, con un extraño olor dulce que le recordaba a flores mezcladas con ozono. Más inquietantes eran las propias paredes, que parecían latir con un leve ritmo orgánico. Lo que una vez fueron simples mamparos metálicos ahora mostraban vetas de un material desconocido, que brillaban suavemente en la penumbra. Walsh apuntó su escáner a la pared más cercana y silbó suavemente. Comandante, estas lecturas son imposibles. El metal muestra actividad biológica. Es como si la nave estuviera viva de alguna manera. Los pasillos de la Retribution se extendían ante ellos como el interior de una criatura enorme. La iluminación de emergencia proyectaba extrañas sombras que parecían moverse solas. Explosión. Puertas que deberían haber estado selladas permanecían abiertas. Sus bordes se fundían con el mismo material orgánico que cubría las paredes. Las marcas de quemaduras de las armas de energía contaban la historia de desesperadas batallas libradas hace mucho tiempo. A medida que se adentraban en la nave, Grant notó que sus pasos resonaban de forma extraña, como si los pasillos fueran mucho más grandes de lo que parecían. La gravedad de la nave parecía normal, pero había algo más en el aire. Una especie de tensión eléctrica que le ponía los pelos de punta. «Comandante», gritó uno de los oficiales de seguridad. «Detecto movimiento adelante». Algo grande. Grant levantó la mano para que el equipo se detuviera. A través de los oscuros pasillos, pudo ver una figura acercándose.
Se movía con una extraña puerta fluida que no parecía del todo humana. Al acercarse, Grant se dio cuenta de que llevaba lo que parecía un uniforme militar estándar de la Tierra, pero la tela parecía moverse y cambiar de color al moverse. La figura se detuvo a unos 10 metros de distancia y levantó una mano en un gesto pacífico. Cuando habló, la voz era definitivamente humana, aunque tenía una extraña cualidad armónica que hizo que a Grant le dolieran los dientes. Bienvenido a bordo del Retribution. Soy la teniente Amy Rodríguez, oficial de comunicaciones de la nave. Por favor, síganme a la enfermería. Hay otros que necesitan ser despertados. Rodríguez se dio la vuelta y se alejó sin esperar respuesta. Grant notó que los movimientos de la mujer eran demasiado fluidos, demasiado perfectos. Ningún humano normal se movía con tanta gracia y precisión. La enfermería no se parecía a nada que Grant hubiera visto jamás. Lo que una vez fue una instalación médica militar estándar de la Tierra ahora, parecía algo entre un hospital y un laboratorio alienígena. Extrañas máquinas zumbaban silenciosamente en los rincones. Y las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban datos biológicos sin sentido. En el centro de la habitación se encontraban varias cápsulas cilíndricas que brillaban con una suave luz azul. A través de las paredes transparentes, Grant pudo ver figuras humanas flotando en una especie de líquido. Pero incluso a primera vista, supo que ya no eran humanos normales. Rodríguez se acercó a una de las cápsulas y presionó la mano contra un panel de control. El panel respondió a su tacto con un cálido resplandor amarillo y la cápsula comenzó a vaciarse. El ingeniero P.T. Collins, explicó Rodríguez. Ha estado en estasis durante los últimos 6 meses mientras su modificación se estabilizaba. Grant observó con fascinación y horror cómo la cápsula se abría y la figura que estaba dentro comenzaba a moverse. Collins se incorporó lentamente, mientras los líquidos fluían de su cuerpo. Abrió los ojos y Grant vio que ya no eran completamente humanos. Unos destellos plateados se arremolinaban en sus iris, y cuando la miró, sintió como si la atravesara. Collins salió de la cápsula con movimientos tan antinaturalmente fluidos como los de Rodríguez. Su brazo izquierdo ya no era de carne y hueso, sino una especie de material metálico que parecía fluir como mercurio líquido. Al flexionar los dedos, Grant pudo ver patrones de circuitos bajo la superficie. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Collins, con la misma calidad armoniosa que la de Rodríguez. 6 horas desde que llegó la nave terrestre, respondió Rodríguez. La tripulación está despertando a los demás. Collins se giró para mirar a Grant y a su equipo. Sus ojos mejorados parecían centrarse en cada uno de ellos individualmente, analizándolos de maneras que incomodaron profundamente a Grant. «Eres de la Tierra. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que nos fuimos?» Grant recuperó la voz con dificultad. 50 años. La retribución desapareció hace 50 años. Todos creían que estabas muerto. Collins asintió lentamente, como si esta información no le sorprendiera. Fuimos más allá del borde galáctico. Los encontramos. A los que enviaron la flota de invasión que casi destruyó la Tierra. Aprendimos sobre su tecnología. Tomamos lo necesario para sobrevivir. El viaje de regreso tomó más tiempo del esperado. Walsh dio un paso adelante, su escáner pitando frenéticamente mientras apuntaba a Collins. ¿Qué te pasó? Estas lecturas muestran niveles imposibles de modificación biológica. Tu estructura celular ha sido completamente alterada. Rodríguez respondió en lugar de Collins. La supervivencia requería adaptación. El entorno más allá del borde es hostil para la vida humana sin modificar. Encontramos niveles de radiación que nos habrían matado en minutos. Encontramos formas de vida que podían disolver la carne con un toque. Descubrimos tecnologías que requerían una interfaz neuronal directa para funcionar. Collins flexionó su brazo metálico y Grant pudo ver mecanismos complejos moviéndose bajo la superficie. Las modificaciones nos permitieron sobrevivir en entornos que habrían destruido a los humanos normales. Más importante aún, nos permitieron comprender y usar la tecnología alienígena de maneras que los científicos de la Tierra nunca pudieron. Las puertas principales de la enfermería se abrieron y entraron más figuras. Grant contó 12 personas, todas con uniformes militares, pero todas mostrando diversos grados de modificación. Algunos tenían implantes metálicos visibles en la piel. Otros tenían ojos que brillaban con una luz tenue. El cabello de una mujer parecía estar hecho de fibras ópticas que pulsaban con datos. En el centro del grupo había un hombre que solo podía ser el capitán Ryan Hayes. Sus modificaciones eran las más extensas que Grant había visto. Su lado izquierdo era casi completamente mecánico,
con sistemas complejos visibles a través de paneles transparentes en su piel. Su ojo derecho había sido reemplazado por una especie de dispositivo óptico que giraba y enfocaba mientras miraba alrededor de la habitación. Hayes habló y su voz tenía una autoridad que hizo que todos en la sala se enderezaran. Comandante Grant, supongo. El mensaje del capitán Morrison decía que usted lideraría el grupo de abordaje. Necesitamos hablar de inmediato. La Tierra está en terrible peligro, y puede que seamos los únicos que podamos salvarla. Grant sintió que su mundo cambiaba a su alrededor. Estas personas seguían siendo humanas, pero también se habían convertido en algo más. Algo que podría ser la salvación de la humanidad o su perdición. ¿Qué clase de peligro?, preguntó. Hayes la miró con su ojo mecánico, y Grant sintió que le leía el pensamiento. Los mismos que enviaron la primera flota de invasión están regresando. Y esta vez, traen todo lo que tienen. El almirante Ben Clark estaba en la sala principal de reuniones del Comando de Defensa de la Tierra, contemplando la pantalla holográfica que mostraba los datos recuperados de la retribución. La información era casi demasiado terrible para creerla. Alrededor de la mesa estaban sentados los principales líderes militares y científicos de la Tierra, todos con aspecto tan conmocionado y asustado como Clark. La DRA. Susan Martínez, la principal experta de la Tierra en formas de vida extraterrestre, señaló una de las muestras biológicas que el grupo de abordaje había traído. A través del campo de contención, la muestra se retorcía y pulsaba con su propia vida. Este organismo desafía siempre todo lo que sabemos de biología. Parece ser parte máquina y parte tejido vivo. La tripulación del Retribution tiene estos organismos integrados en sus sistemas nerviosos. El general Carl Johnson dio un puñetazo sobre la mesa. ¿Me está diciendo que nuestra gente ha sido infectada con parásitos alienígenas? Deberíamos poner esa nave en cuarentena inmediatamente y estudiar a estas criaturas antes de que se propaguen a la Tierra. Clark levantó la mano para pedir silencio. Había estado escuchando argumentos como este durante las últimas 6 horas, desde que el informe inicial del comandante Grant llegó a la Tierra. Los tripulantes del Retribution no están infectados. Según su propio testimonio, decidieron someterse a estas modificaciones para sobrevivir a su misión. Y caballeros, necesitamos escuchar lo que descubrieron. La pantalla principal cambió para mostrar mapas estelares que se extendían mucho más allá del límite del espacio conocido. El capitán Hayes había proporcionado personalmente estos datos, descargándolos directamente de sus sistemas de memoria mejorada a las computadoras de la Tierra. La magnitud de lo que estaban viendo era abrumadora. La DRA. Martínez continuó su presentación, con voz firme a pesar del miedo en sus ojos. La tripulación del Retribution viajó más allá del borde galáctico y descubrió una vasta red de civilizaciones alienígenas. Lo que enfrentamos hace 50 años no fue una invasión. Fue una misión de exploración. La verdadera amenaza es algo llamado la hegemonía. Los mapas estelares mostraban sistemas que contenían miles de millones de naves alienígenas, enormes estaciones espaciales que podían albergar planetas enteros y armas capaces de destruir las estrellas mismas. La hegemonía controlaba miles de sistemas estelares y se había expandido por la galaxia durante millones de años. Clark sintió náuseas al comprender las implicaciones. Toda la fuerza militar de la Tierra sería menor que un error de redondeo en comparación con lo que la hegemonía podría aportar. ¿Cuánto tiempo nos queda? La respuesta vino del propio capitán Hayes, quien había estado conectado a los sistemas de comunicación de la Tierra a través de un enlace neuronal directo. Su voz llenó la sala de reuniones con una autoridad que provenía de haber visto al enemigo de primera mano. 6 meses. La hegemonía marca los sistemas para la cosecha según un cronograma preciso. La designación de la Tierra llegó para su procesamiento final, y su flota principal ya se dirige hacia nosotros. El general Johnson se puso de pie, con el rostro rojo de ira y frustración. Luego luchamos. Ya hemos vencido a invasores alienígenas antes. Las defensas de la Tierra son más fuertes ahora que hace 50 años. La respuesta de Hayes fue fría y objetiva. Las capacidades militares actuales del general Tierra durarían aproximadamente 14 minutos contra una flota de patrulla de la hegemonía. La flota principal de cosecha consta de más de 300 naves capitales, cada una más grande que las ciudades más grandes de la Tierra. Poseen armas que pueden descifrar planetas y tecnología que considera las leyes de la física como sugerencias. La sala quedó en silencio al comprender el peso de la situación. La Tierra se enfrentaba a un enemigo tan avanzado que la resistencia parecía imposible. Pero Hayes no había terminado. Sin embargo, la misión de la retribución descubrió algo que la hegemonía teme.
Durante nuestro tiempo más allá del borde, contactamos con otras especies que han estado librando esta guerra durante miles de años. Se llaman a sí mismos la resistencia y han desarrollado contramedidas a la tecnología de la hegemonía. El doctor Martínez se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de contramedidas? Sistemas de mejora biológica y tecnológica que permiten que las formas de vida orgánica interactúen directamente con tecnología avanzada. Las modificaciones a las que se sometió mi tripulación se basaron en la ciencia de la resistencia. Con estas mejoras, un solo humano puede operar sistemas de armas que normalmente requerirían una tripulación de cientos. Clark estudió los datos con más detenimiento. El proceso de mejora fue complejo y peligroso, pero los resultados fueron innegables. Los humanos mejorados podían sobrevivir en entornos que matarían a personas normales al instante. Podían procesar información a velocidades que rivalizaban con las de las computadoras avanzadas. Y lo más importante, podían usar la tecnología de la resistencia para luchar contra la hegemonía en igualdad de condiciones. ¿Cuáles son los riesgos?, preguntó Clark. Hayes guardó silencio un momento antes de responder. El proceso es irreversible. Los humanos mejorados siguen siendo humanos, pero también son algo nuevo. La integración de sistemas biológicos alienígenas cambia el funcionamiento del cerebro. Los individuos mejorados desarrollan habilidades que parecen imposibles, pero también comienzan a pensar de maneras que los humanos no modificados podrían encontrar perturbadoras. El doctor Martínez había estado estudiando las muestras biológicas mientras Hayes hablaba. Almirante, he analizado los componentes orgánicos que la tripulación del Retribution integró en sus sistemas. Estos organismos son increíblemente sofisticados. No solo mejoran las capacidades humanas. Parecen liberar el potencial que ya estaba presente en el ADN humano. El general Johnson caminaba de un lado a otro, claramente luchando con la decisión que se les presentaba. Nos están pidiendo que infectemos deliberadamente a toda nuestra fuerza militar con organismos alienígenas. ¿Cómo sabemos que esto no es algún tipo de trampa? ¿Cómo sabemos que la hegemonía no está usando a estas especies resistentes para controlarnos? La respuesta de Hayes fue inmediata y certera. Debido a que la hegemonía intentó destruir por completo a las especies resistentes, encontramos los restos de sistemas estelares enteros que la hegemonía había esterilizado para evitar la propagación de la tecnología de mejora. Las modificaciones funcionan porque otorgan a las formas de vida orgánicas la capacidad de adaptarse y evolucionar de maneras que las especies puramente mecánicas no pueden igualar. Clark miró a sus asesores y comandantes alrededor de la mesa. Todos los rostros mostraban la misma mezcla de miedo y esperanza desesperada. La Tierra se enfrentaba a la extinción, pero se les había ofrecido la oportunidad de contraatacar. El precio era renunciar a parte de lo que los hacía humanos, pero la alternativa era la destrucción completa de su especie. ¿Cuántas personas necesitarían ser mejoradas?, preguntó Clark. Para tener alguna posibilidad de éxito, necesitaríamos mejorar al menos a 50.000 militares. El proceso tarda aproximadamente una semana por individuo y la tasa de fracaso es de aproximadamente el 10%. Pero, almirante, hay algo más que necesita saber. Hayes hizo una pausa y Clark intuyó que lo que viniera después sería la parte más difícil de la decisión. El proceso de mejora es más efectivo en sujetos más jóvenes. Necesitaríamos incluir voluntarios de la población civil, incluyendo personas de tan solo 18 años. Y una vez que comience el proceso, no hay vuelta atrás. Los humanos mejorados vivirán más que los humanos normales, posiblemente siglos. Serán más fuertes, más rápidos y más inteligentes, pero también serán fundamentalmente diferentes. Clark cerró los ojos e intentó imaginar el peso de la decisión que se le pedía tomar. Salvar la Tierra transformando a su gente en algo nuevo, o ver cómo la humanidad era aniquilada por un enemigo al que no podían aspirar a derrotar. El debate que siguió al anuncio del almirante Clark arrasó el gobierno de la Tierra como un reguero de pólvora. En los pasillos del Consejo de Defensa Global, se alzaron voces de ira y miedo mientras los líderes de la humanidad se enfrentaban a la decisión más difícil en la historia de su especie. El general Carl Johnson encabezó la facción militar que exigía acción inmediata. Su rostro era sombrío al dirigirse a los representantes reunidos de todas las naciones de la Tierra. Tenemos 6 meses para prepararnos contra un enemigo que podría destruir nuestro planeta. La elección es simple: nos adaptamos usando la tecnología, la retribución recuperada, o presenciamos como nuestra civilización es aniquilada por completo. La DRA. Rachel Kim encabezó la oposición, con la voz temblorosa por la emoción, al dirigirse a la misma asamblea. Lo que propone el general Johnson no es adaptación. Es el fin de la humanidad tal como la conocemos.
Estas modificaciones alienígenas nos transformarán en algo completamente distinto. ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que surja seguirá respetando los valores y principios que nos hacen humanos? Mientras los políticos discutían, el capitán Hayes y su tripulación mejorada trabajaron sin descanso para preparar las defensas de la Tierra. La retribución había sido trasladada al astillero orbital más grande de la Tierra, donde equipos de ingenieros y científicos estudiaron sus modificaciones alienígenas con una mezcla de asombro y terror. El ingeniero Pete Collins se encontraba en la bahía principal de ingeniería. Su brazo metálico interactuaba directamente con los sistemas de control de la nave a su alrededor. Las mentes técnicas más brillantes de la Tierra observaban con asombro cómo demostraba capacidades que deberían haber sido imposibles. Con solo órdenes mentales, Collins podía controlar docenas de sistemas complejos simultáneamente. Su mente mejorada procesaba información a velocidades que dejaban muy atrás a los humanos normales. Los sistemas de armas de la nave han sido mejorados con tecnología de resistencia, explicó Collins a los ingenieros reunidos. Cada cañón de plasma ahora puede ajustar su frecuencia y potencia en tiempo real para contrarrestar las defensas enemigas. Las computadoras de puntería pueden rastrear y atacar miles de objetivos a la vez. La DRA. Susan Martínez observaba desde la plataforma de observación mientras Collins trabajaba. Había estado estudiando el proceso de mejora durante semanas, intentando comprender exactamente cómo las modificaciones alienígenas afectaban a la biología humana. Los resultados fueron fascinantes e inquietantes a la vez. Los componentes orgánicos se integran con el sistema nervioso humano a nivel celular, explicó a su equipo de investigación. No reemplazan el tejido cerebral humano, lo mejoran. Los sujetos mejorados conservan sus recuerdos, personalidades y naturaleza humana básica, pero también obtienen acceso a capacidades de procesamiento que los humanos normales simplemente no poseen. Los primeros voluntarios para el proceso de mejora provenían de las unidades militares de élite de la Tierra. El sargento de marina Tony Williams estuvo entre los valientes hombres y mujeres que se ofrecieron para someterse al peligroso procedimiento. Williams había servido en operaciones de combate en todo el sistema solar y comprendía mejor que la mayoría a que se enfrentaba la humanidad. La instalación de mejora se había construido en una de las instalaciones militares más seguras de la Tierra. El proceso en sí se llevó a cabo en cámaras que parecían una mezcla entre quirófanos y laboratorios extraterrestres. Tanques llenos de organismos orgánicos de mejora cubrían las paredes, su contenido vibraba con su propia vida alienígena. Williams yacía en la mesa de operaciones mientras la doctora Martínez y su equipo se preparaban para comenzar el procedimiento. El primer paso consistía en inyectar los organismos extraterrestres directamente en su sistema nervioso. Las criaturas se extenderían por todo su cuerpo, integrándose con su biología preexistente y liberando capacidades latentes en el ADN humano durante millones de años. Sargento Williams, una vez que comencemos este proceso, no hay vuelta atrás, advirtió la doctora Martínez. Seguirás siendo humano, pero también serás algo más. ¿Estás seguro de que quieres continuar? Williams miró al techo y pensó en su familia en la Tierra. Su esposa y sus 2 hijos pequeños dependían de él para salvar su mundo. Doctor, si esto nos da la oportunidad de vencer a estos extraterrestres, estoy listo. El procedimiento duró 18 horas. La temperatura corporal de Williams se disparó a niveles que deberían haberlo matado, pero los organismos alienígenas, de alguna manera, mantuvieron sus sistemas vitales funcionando. Su ritmo cardíaco fluctuó drásticamente mientras las criaturas reescribían su estructura celular de adentro hacia afuera. Los monitores de actividad cerebral mostraron patrones que el Dr. Martínez nunca había visto en humanos normales. Cuando Williams finalmente abrió los ojos, el Dr. Martínez supo de inmediato que el proceso había funcionado. Sus pupilas ahora contenían flecos del mismo material cristalino que aparecía en todos los humanos mejorados. Más importante aún, su conciencia parecía extenderse mucho más allá de lo que los sentidos humanos normales podían percibir. «Puedo sentir los sistemas de la nave», dijo Williams en voz baja. «No solo los de esta habitación, sino los de toda la instalación. Puedo sentir los patrones eléctricos en las paredes, los datos que fluyen por las redes informáticas. Es como tener un sexto sentido que desconocía». Los cambios físicos se hicieron evidentes en los días siguientes. Los reflejos de William mejoraron drásticamente, lo que le permitió reaccionar ante las amenazas con mayor rapidez que cualquier humano normal. Su fuerza aumentó hasta el punto de poder doblar acero con las manos desnudas. Lo más notable fue que podía sobrevivir en entornos que matarían a humanos no mejorados en cuestión de minutos. Pero los cambios más significativos fueron mentales.
Los humanos mejorados podían compartir información directamente, mente a mente, sin hablar. Podían procesar cálculos matemáticos complejos al instante y comprender la tecnología alienígena como si la hubieran diseñado ellos mismos. A medida que más voluntarios se sometían al proceso de mejora, una nueva sociedad comenzó a surgir dentro de las fuerzas militares de la Tierra. Los humanos mejorados trabajaban juntos con una coordinación que parecía casi telepática. Podían anticipar las acciones de los demás y responder a las amenazas con la precisión perfecta. La DRA. Kim observaba estos acontecimientos con creciente alarma. Se están convirtiendo en algo más, advirtió al Consejo Global. Sí, siguen siendo reconociblemente humanos, pero ahora piensan de forma diferente. Resuelven problemas de maneras que los humanos normales nunca harían. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que decidan que los humanos no mejorados están obsoletos? El capitán Hayes abordó estas preocupaciones directamente durante una de sus sesiones informativas regulares con los líderes de la Tierra. Los humanos mejorados conservan todas sus emociones y motivaciones originales. Aún aman a sus familias, se preocupan por sus amigos y aún desean proteger la Tierra. Las modificaciones no cambian su esencia. Simplemente les otorgan las herramientas para lograr objetivos que antes eran imposibles. Pero incluso Hayes tuvo que admitir que los humanos mejorados estaban comenzando a desarrollar capacidades que iban más allá de lo que la resistencia originalmente pretendía. Algunos podían manipular campos electromagnéticos con la mente. Otros parecían capaces de manipular el espacio-tiempo, moviendo objetos sin tocarlos y sanando heridas que deberían haber sido fatales. A medida que los defensores mejorados de la Tierra se hacían más fuertes y numerosos, la pregunta persistía: ¿seguirían luchando por la humanidad o por algo completamente nuevo? La flota alienígena aún estaba a meses de distancia, pero la transformación de la civilización humana ya había comenzado. La flota Hegemony llegó justo cuando el capitán Hayes había predicho, apareciendo en el límite del sistema solar terrestre como una nube oscura que bloqueaba las estrellas. 300 naves gigantescas se materializaron desde el hiperespacio, cada una más grande que las grandes ciudades de la Tierra, y repletas de armas capaces de arrasar continentes. El almirante Ben Clark se encontraba en el puente de la estación de combate mejorada que la Tierra había construido en el cinturón de asteroides. A su alrededor, docenas de humanos mejorados trabajaban en estaciones de control, con sus mentes conectadas directamente a los sistemas de armas y los sistemas defensivos de la estación. La transformación del ejército terrestre se había completado justo a tiempo. La flota enemiga se movía con una precisión aterradora, avanzando hacia el sistema solar interior en perfecta formación. Los escáneres de largo alcance mostraban de que cada nave Hegemony portaba suficiente potencia de fuego para destruir la luna terrestre y sus escudos podían desviar cualquier armamento convencional de la humanidad. Pero la Tierra ya no se defendía con armas convencionales. Los humanos mejorados habían pasado meses integrando tecnología de resistencia en todos los aspectos de sus fuerzas militares. Naves que antes requerían tripulaciones de cientos ahora operaban con solo un puñado de personal mejorado que podía pensar y reaccionar más rápido que cualquier computadora. La comandante Lisa Grant, ahora mejorada, coordinó la defensa desde su posición a bordo. La retribución transformada. Las modificaciones alienígenas en su sistema nervioso le permitieron procesar información táctica de miles de fuentes simultáneamente. Podía ver todo el campo de batalla en su mente, rastreando cada movimiento de la nave y cada disparo de arma en tiempo real. El primer contacto entre las flotas se produjo cuando las naves de la hegemonía alcanzaron la órbita de Marte. Los cazas mejorados de la Tierra, pilotados por guerreros capaces de sobrevivir en el vacío sin trajes protectores, salieron a su encuentro. Los cazas se movían con una agilidad imposible. Sus pilotos mejorados reaccionaban a las amenazas antes de que los humanos normales pudieran siquiera percibirlas. El sargento de marina Tony Williams lideró un escuadrón de marines mejorados en el asalto inicial. Su cuerpo había sido modificado para sobrevivir al duro entorno espacial y su mente estaba conectada directamente a los sistemas de armas de su caza. Mientras las naves de la hegemonía abrían fuego con rayos de energía capaces de vaporizar naves espaciales normales, Williams y su escuadrón danzaban entre los mortíferos rayos de luz. La batalla que siguió fue única en la historia de la humanidad. Los humanos mejorados demostraron capacidades que desafiaban las leyes de la física tal como las entendía la Tierra. Pilotos capaces de predecir los movimientos del enemigo antes de que ocurrieran. Artilleros capaces de desviar rayos de energía para sortear obstáculos con pura fuerza de voluntad. Ingenieros capaces de reparar daños catastróficos ordenando mentalmente a los sistemas de su nave que se reconstruyeran. El capitán Hayes se encontraba en el centro del puente de la Retribution.
Su conciencia se expandió por toda la flota humana. Las modificaciones alienígenas lo habían transformado en algo completamente humano y completamente fuera de las limitaciones humanas normales. A través de la red neuronal de la nave, podía coordinar las acciones de cada guerrero mejorado en la batalla. Pero la flota Hegemony no fue derrotada fácilmente. Sus naves lanzaron oleadas de drones automatizados que atacaron con precisión mecánica. Armas de energía capaces de atravesar escudos planetarios impactaron a los defensores de la Tierra con una fuerza devastadora. Por cada nave Hegemony destruida, la Tierra perdió docenas de cazas y sus pilotos mejorados. La DRA. Susan Martínez observó la batalla desde el centro de mando de la Tierra, monitoreando las lecturas biológicas de los humanos mejorados mientras luchaban. El estrés del combate estaba llevando sus modificaciones alienígenas al límite absoluto. Algunos mostraron cambios celulares que iban mucho más allá de lo que se suponía que debía producir el proceso de mejora. Almirante Clark informó por el enlace de comunicación. Los humanos mejorados están evolucionando en tiempo real. El estrés del combate está desencadenando modificaciones adicionales que nunca anticipamos. Se están convirtiendo en algo nunca antes visto. El punto de inflexión en la batalla llegó cuando Hayes reveló el secreto mejor guardado de la retribución. La nave se había convertido en algo más que un arma. Era un faro que podía llamar a través de la galaxia a las especies de la Resistencia que habían estado luchando contra la hegemonía durante miles de años. Mientras la flota humana se enfrentaba a adversidades abrumadoras, el espacio alrededor de la Tierra comenzó a vibrar con la llegada de nuevas naves hiperespaciales. Naves nunca antes vistas por la humanidad emergieron del vacío, con sus agujeros cubiertos con las mismas modificaciones orgánicas que mejoraron a las tripulaciones humanas. La Resistencia había respondido a la llamada. La alianza que se formó en ese momento cambió el curso de la historia galáctica. Los humanos mejorados, con su capacidad única de adaptarse y evolucionar bajo presión, sirvieron como coordinadores perfectos entre las diferentes especies de la Resistencia. Sus mentes mejoradas podían comprender y traducir patrones de pensamiento alienígenas que habían sido incompatibles durante milenios. El ingeniero P.T. Collins se encontró trabajando junto a criaturas que parecían cristales vivientes, cuyos pensamientos fluían directamente a su conciencia mejorada. Juntos, operaban sistemas de armas que combinaban la creatividad humana con la precisión alienígena, creando ataques devastadores contra los cuales la hegemonía no tenía defensa. La flota Hegemony, que esperaba enfrentarse a una civilización humana primitiva, se encontró luchando contra una alianza coordinada de especies que habían aprendido a combinar sus fuerzas. Los humanos mejorados proporcionaban la adaptabilidad e imprevisibilidad que la inteligencia artificial pura no podía contrarrestar. Las especies resistentes proporcionaban tecnología y experiencia que amplificaban las capacidades humanas más allá de la imaginación. A medida que las naves enemigas comenzaban a retirarse. Entonces, el almirante Clark se dio cuenta de que la Tierra no solo había sobrevivido al ataque. La humanidad había demostrado su capacidad de servir de puente entre especies que habían librado guerras separadas durante siglos. Los humanos mejorados seguían siendo reconociblemente ellos mismos, pero también se habían convertido en algo que podía unir a la galaxia contra la amenaza de la hegemonía. Las últimas naves de la hegemonía saltaron al hiperespacio derrotadas, informando a sus amos de que la Tierra ya no era un objetivo indefenso. Los humanos mejorados habían demostrado capacidades que obligarían a la hegemonía a reconsiderar por completo sus planes de expansión. El capitán Hayes se encontraba en la cubierta de observación del Retribution, observando la flota mixta de naves humanas y alienígenas que ahora llenaba el espacio terrestre. La transformación era completa. La humanidad se había salvado al convertirse en algo nuevo, algo que podía mantenerse en igualdad de condiciones entre las antiguas especies de la galaxia. La DRA. Rachel Kim, quien se había opuesto al programa de mejoras desde el principio, finalmente comprendió lo que Hayes intentaba decirles. Los humanos mejorados seguían siendo humanos en esencia, pero habían adquirido la capacidad de superar las limitaciones que habían atrapado a su especie en un solo mundo. La Tierra estaba a salvo, pero más que eso, la humanidad había encontrado su lugar entre las estrellas. Los humanos mejorados traerían lo mejor de la naturaleza humana a una galaxia que necesitaba desesperadamente sus dones únicos. La guerra contra la hegemonía estaba lejos de terminar, pero por primera vez en la historia galáctica, el equilibrio de poder se había inclinado a favor de quienes luchaban por la libertad en lugar de la conquista.